Hola, hola mi gente, reciban un cordial saludo. Gracias por acompañarme en este nuevo análisis. Hoy hablaremos del tema de Gerardo Fernández Noroña, quien enfrenta una carta de activistas que exigen su renuncia. Asimismo, abordaremos el tema donde Trump lanza redadas contra migrantes y acusa sin pruebas a la presidenta Claudia Sheinbaum, a lo cual se suman a esta campaña personajes como Arne Lili Telles y los Levarón. De igual modo, tocaremos el tema de cómo México sí sabe responder con dignidad. Se une a los BRICS, defiende a sus paisanos y avanza en justicia con el caso García Luna. Además, también hablaremos de Lorenzo Meyer, quien rompe con Aristegui y denuncia prácticas radicales de derecha en los medios. Comencemos con la información. Lo que parecía una disputa diplomática se ha convertido en un conflicto político con múltiples convergencias, pues resulta que este lunes llegó a Palacio Nacional una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual fue firmada por activistas como Ceci Flores, Brian y Adrián Levarón y algunos periodistas desplazados, que exigían nada menos que la renuncia de Gerardo Fernández Noroña como presidente de la mesa directiva del Senado. El argumento que presentaron fue que sus declaraciones pusieron en riesgo el envío de remesas desde Estados Unidos. Pero en este sentido, acusan que sus palabras habrían generado tensiones innecesarias entre los congresistas norteamericanos y los representantes mexicanos. Sin embargo, nos damos cuenta que este grupo de activistas ha tenido una cercanía constante con sectores de oposición en México y han utilizado han utilizado en más de una ocasión esta cercanía para alimentar conflictos mediáticos. De este modo, cuando hablamos de los Levarón, sabemos que tienen intereses muy particulares en el terreno político, y al respecto no se puede ignorar la influencia que ejercen en medios afines al conservadurismo. Lo mismo ocurre con Ceci Flores, figura que ha sido señalada por utilizar el tema de los desaparecidos para montar actos de presión política sin sustento claro. Pero en medio de esta tensión diplomática, resalta el papel de Gerardo Fernández Noroña, quien respondió a las acusaciones de manera firme. Recordemos que todo esto se deriva de una confrontación con el senador republicano Eric Smith, quien propuso imponer un 15% de impuesto a las remesas que envían los mexicanos desde Estados Unidos. Frente a eso, Noroña defendió a los paisanos y pidió respeto para su aportación económica. Como se puede ver, su postura no fue agresiva ni provocadora, sino una defensa directa de nuestros migrantes. Nos damos cuenta que el verdadero origen del conflicto no está en México, sino en las declaraciones fuera de contexto que circularon en redes sociales y medios conservadores de ambos países. Así lo que ejemplifica el caso de... Es un ejemplo, vamos, el caso de Arne Osdenruten, un panista identificado como promotor de contenidos manipulados. Este personaje difundió fragmentos recortados de los mensajes de la presidenta Sheinbaum, tergiversando su llamado a la paz como si hubiera convocado a actos de violencia. En este sentido, incluso figuras como Lili Telles aprovecharon el momento para lanzar ataques mediáticos contra la presidenta. Y aquí vale la pena decirlo claro. Lo que hacen no es crítica política, es sabotaje informativo. Buscan responsabilizar a la mandataria de cualquier conflicto, incluso cuando hay pruebas de que sus llamados han sido en todo momento a la paz y a la cordura. Como respuesta a esta campaña, desde el Senado, legisladores de Morena como Lidia Aguilar salieron a defender públicamente a la presidenta Sheinbaum, señalando la mezquindad de la oposición al manipular los hechos, ¿no? En este sentido existe una postura clara por parte de la izquierda. No se va a tolerar que se utilice el dolor social ni las tensiones diplomáticas para fines electorales. Es así que a pesar de los ataques y la presión externa, la presidenta mantiene el respaldo de su partido y del pueblo. La unidad institucional sigue firme frente a las campañas de desprestigio. En este sentido, lo que estamos viendo no es una crítica legítima a un funcionario del Estado mexicano, es una jugada política organizada por sectores conservadores que desde hace años han utilizado causas sociales como herramienta de confrontación. Y aquí hay un claro ejemplo con el caso de la carta contra Noroña, la cual revela una estrategia clásica: sembrar la división interna en momentos clave para México, como lo es esta crisis migratoria y diplomática que estamos enfrentando con Estados Unidos. De este modo, queda claro que mientras el gobierno progresista de la presidenta Claudia Sheinbaum busca
abrir diálogo y proteger a los migrantes mexicanos, los sectores conservadores se concentran en desestabilizar desde adentro, utilizando incluso a personajes con historial de manipulación mediática como Arné o Lili Telles. Al respecto, la defensa institucional que se ha visto desde Morena demuestra que el proyecto de transformación sigue firme, sin ceder a chantajes ni provocaciones. Como se puede ver, el discurso del gobierno no ha sido confrontativo por capricho, sino necesario ante una posición que apuesta por la mentira como estrategia. Es así que este conflicto demuestra que la verdadera amenaza para la democracia no está en quien gobierna con respaldo popular, sino en quienes pretenden condicionar la estabilidad nacional desde fuera y desde adentro. Y en ese sentido, la izquierda mexicana vuelve a demostrar que puede enfrentar la adversidad con firmeza sin renunciar a sus principios. En este orden de ideas, mientras algunos sectores buscan desestabilizar desde el interior, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sigue avanzando en la agenda internacional, pues cabe destacar que se confirmó que México participará en la próxima cumbre de los BRICS en Río de Janeiro. En este sentido, la presidenta no dejó lugar a dudas. Hay interés por fortalecer vínculos con economías emergentes como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Nos damos cuenta que esta decisión no es menor. En medio de la tensión con el gobierno de Donald Trump, representa una señal clara de autonomía diplomática. México no está atado a una sola potencia ni un solo bloque económico. De este modo, se fortalece una política exterior que apuesta por la diversificación de alianzas. Al respecto, vale decirlo, y sin rodeos, a Trump no le agrada que México dialogue con países fuera de su influencia directa, y menos aún si esas reuniones podrían traducirse en acuerdos comerciales o tecnológicos que reduzcan la dependencia con Estados Unidos. Como se puede ver, cada movimiento de nuestra presidenta incomoda a quienes quieren un país sumiso. En paralelo, siguen las redadas migrantes en California y Nebraska. Esta vez, los operativos del ICE intervinieron en fábricas y centros comunitarios. Se reportaron más de 120 personas detenidas, muchas de ellas con años de residencia y trabajo estable en territorio estadounidense. Sin embargo, la narrativa oficial de Trump es criminalizar, dividir y culpar. Nos damos cuenta que estas redadas no solo son inhumanas, también son utilizadas como arma política. Mientras el gobernador demócrata Gavin Newsom hizo un llamado y solicitó a tribunales frenar el despliegue de militares, pero un juez federal rechazó esa petición. Y de ese modo, la Guardia Nacional y los marines siguen patrullando zonas civiles como si fueran campos de guerra. Esto allá en Estados Unidos. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara. Pidió a las comunidades mexicanas en Estados Unidos manifestarse de forma pacífica. También informó que los consulados estarán brindando apoyo a quienes lo necesiten. Es así que el gobierno mexicano asume con responsabilidad su deber de proteger a los connacionales sin alimentar conflictos innecesarios. Al respecto, declaraciones como las de Kristi Noem, acusando sin pruebas a la presidenta Sheinbaum de alentar a la violencia, solo reflejan ignorancia y mala fe. Y aquí hay que subrayarlo. Se trata de la misma funcionaria que fue blanco de duras críticas, incluso dentro de medios conservadores. Sus afirmaciones fueron desmentidas no solo por el gobierno de México, sino por periodistas y analistas que identificaron la manipulación mediática de ese tamaño. En este sentido, mientras Trump necesita conflictos para sostener su narrativa electoral, el gobierno mexicano apuesta por soluciones. En este aspecto, también se avanza en las negociaciones para eliminar aranceles del 50% al acero, un paso importante para aliviar tensiones económicas entre ambos países. En otro tema, se dieron a conocer avances en el caso del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. 2 personas fueron ya sentenciadas a 14 y 12 años de prisión por intento de privarle la vida. Es así que nos damos cuenta que aunque el caso fue utilizado políticamente en su momento, ahora se reconoce la labor de la Fiscalía General de la República y de Omar García Harfuch, actual responsable de seguridad. Incluso el propio Ciro elogió el trabajo de las autoridades, algo poco común en él. Y no fue el único hecho que sacudió el ambiente mediático. Esta semana también se confirmó la renuncia del doctor Lorenzo Meyer al programa de
Aristegui Noticias. Lo anterior fue mediante una carta enviada directamente a la producción, en la cual Meyer explicó que su visión crítica del proceso político ya no es bien recibida por el público del programa. Argumentó además que se hace evidente un cambio de rumbo editorial en ese espacio, el cual cada vez se acerca más a figuras como Claudio X González y Carlos Alasraqui. Como se puede ver, lo que antes fue un espacio plural y respetado, ahora parece un canal más de la derecha mediática. Y el retiro de una figura como Meyer confirma que incluso en los medios de comunicación se está librando una batalla ideológica profunda. Finalmente, se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera ha llegado a un acuerdo con cómplices de Genaro García Luna, cerrando uno de los capítulos en Miami. Sin embargo, en México siguen las indagatorias. El exfuncionario del sexenio de Felipe Calderón, condenado en el extranjero, sigue siendo investigado por su red de corrupción local. Esto refuerza la narrativa de que el combate a la impunidad sigue vigente, pues a pesar de las campañas mediáticas de calumnia, mentira y desprestigio hacia el actual gobierno, el país sigue fortaleciéndose diplomáticamente, avanzando en justicia y protegiendo a los migrantes. México no se arrodilla ante chantajes externos ni se detiene ante provocaciones internas. Lo ocurrido esta semana confirma que el gobierno progresista de México no está aislado ni sometido ni débil. La próxima participación en los BRICS demuestra visión de futuro, apertura económica y autonomía diplomática. Mientras Trump recurre a la fuerza militar, la presidenta Sheinbaum recurre al diálogo y al enfoque multilateral. Con esto nos damos cuenta que la derecha, tanto dentro como fuera del país, no tolera que una mujer de izquierda represente la dignidad nacional. Por eso la acusan, la tergiversan y la atacan desde diversos frentes, ya sea con activismos financiados, con opinólogos reciclados o con excolaboradores del viejo régimen. Y aún así, el gobierno resiste, avanza y protege a su gente. La izquierda mexicana, con sus errores y aciertos, sigue siendo el único proyecto que apuesta por el bienestar colectivo frente al egoísmo de los sectores conservadores. Y lo demuestra cada día, en cada frente, con hechos. Y bueno, mi gente, así las cosas. Gracias a todos ustedes por acompañarme en este análisis. Los invito a que le dejen su like a este video, a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos. Nos vemos en el siguiente video para seguir analizando lo que pasa en nuestro México y en el mundo. Y no olviden dejarme sus comentarios para saber qué piensan, porque su opinión es muy importante. Y en México todos tenemos voz. También quiero darle las gracias a todos los que me dejan sus comentarios, sus saludos, sus likes y que se suscriben al canal. Muchas gracias por su gran apoyo. Recuerden, siempre a la izquierda, con el pueblo.